Desde diciembre del año 2014 contamos con un nuevo instrumento internacional para luchar contra la proliferación del comercio de armas, concretamente el Tratado Internacional sobre el Comercio de Armas que nuestro país, España, ha ratificado. En España no hay ninguna duda que en los últimos años ha mejorado la información sobre el comercio de armas, pero también hay que decir que la comisión interministerial que evalúa y filtra las exportaciones españolas de armas a otros países está adscrita al Ministerio de Economía y que si siguiésemos otros ejemplos internacionales, como por ejemplo el de Suecia, una comisión de parecidas características cuenta en ese país con la opinión previa de una comisión parlamentaria plural antes de la toma de decisiones. Y no estaría mal que tuviésemos aquí en España un mecanismo parecido para que el Congreso y el Senado evaluaran previamente los informes sobre exportación de armas a otros países. Hay que señalar que España exportó solo en el primer semestre del año 2014, exportó a países en conflicto donde podrían estar violándose los derechos humanos y cometiéndose atrocidades, según señala el informe de varias organizaciones no gubernamentales de prestigio, informe llamado también como Secretos que Matan. Lo firma Amnistía Internacional, Intermón Oxfam, Greenpeace y la Fundación Per la Pau. Uno de los ejemplos, por ejemplo, es la exportación de armas españolas a Arabia Saudí. Lo pongo solo a título de ejemplo porque podríamos hablar de otros países, de Colombia, de Israel o de otros países. Pero concretamente Arabia Saudí, segundo importador de armas de España. Pues bien, solo ya en ese primer semestre exportamos por un valor a Arabia Saudí de 240 millones de euros. Y hoy es una realidad que, por ejemplo, hay distintos informes de organizaciones internacionales que hablan de bajas civiles y evidencia de violaciones de derechos humanos en los bombardeos que Arabia Saudí está perpetrando sobre la población civil de Yemen en una coalición militar que lidera. Hay, por ejemplo, también informes que apuntan a que Arabia Saudí parte de estas armas que recibe de España las está revendiendo o reentregando a la llamada oposición siria. Por tanto, armamento español acaba participando en el conflicto sirio a través de un tercer país, que en este caso es Arabia Saudí. Y Arabia Saudí es, en este momento, en el año 2014, con datos del año 2014, el mayor importador de material de defensa del mundo. Por tanto, un dato que, evidentemente, nos preocupa. Pero más allá de algunos datos, España es también, en datos del año 2014, el séptimo productor mundial de armas. Y hay que decir que de forma meteórica, en los últimos años, ha ido creciendo la exportación de armas por parte de España. En los años 2003-2004 exportábamos 400 millones de euros. Y ahora, en el año 2013, hemos llegado a la cifra de 4.000 millones de euros. Por tanto, prácticamente en 10 años hemos multiplicado por 1.000 la capacidad exportadora de armamento por parte de nuestro país. Pero sigue siendo una realidad que cerca de 500.000 de personas mueren cada año en el mundo como fruto de la utilización de armas de fuego en guerra, en conflictos o asesinados por bandas criminales. Evidentemente no sabemos si nuestro ministro, el señor Pedro Morenés, es la persona que tiene todas las capacidades para discernir, para escoger, para decidir sobre qué países
deben ser objeto de exportación por parte de España. Evidentemente, su pasado como consejero y directivo de varias empresas del sector armamentístico no deberían influir, pero sin duda influyen en su toma de decisiones. Decir, evidentemente, que esta norma que hoy aquí presentamos pretende reforzar el papel internacional de España y su compromiso por la paz, los derechos humanos y el derecho internacional. La invasión y la ocupación de un territorio establecen una violencia sin par sobre sus habitantes originarios y hay que hacer frente a ello. La norma es un paso más en pos de la neutralidad, porque si no se hace nada más, podría suponer el apoyo de facto del status quo generado por un Estado invasor y ocupante, que vendría a respaldar el derecho a la fuerza en lugar del derecho internacional, que es lo que hoy aquí nos tiene en este debate. Hay que decir que uno de los posibles instrumentos de intervención utilizados en muchos momentos de la historia es el embargo de armamento a los sujetos que hayan provocado un conflicto. Que como conflicto internacional se puede entender toda clase de alteración violenta y coercitiva sobre la legalidad internacional y que los Estados pueden y deben ejercer en base a su soberanía medidas políticas y económicas y militares y otras que muestren su apoyo al derecho internacional y afecten al Estado que haya cometido una violación grave en la convivencia y el derecho internacional. Proponemos en algunos artículos propuestas muy concretas y sobre esto finalmente también sobre lo que vamos a votar. Por ejemplo, el artículo 3 que habla del embargo, suspensión de comercio de armas, que dice textualmente: cuando se produzca una invasión de un territorio por parte de un Estado y haya una ocupación, el Gobierno suspenderá toda clase de comercio y transacción de armas con el Estado invasor y ocupante. Asimismo, revisará individualmente y, en su caso, suspenderá cada una de las transacciones de bienes y servicios considerados de doble uso. Como antes decía, anualmente este Congreso, en comisión, estudia y debate el informe anual de comercio de armas que nos presenta el Gobierno. Pero no es suficiente, señoras y señores diputados. Cuando ese informe llega a manos de los diputados, la decisión del Gobierno ya está tomada. No es posible repensarla. Y hoy, evidentemente, ante un escenario internacional incierto, en el cual aparecen y surgen nuevos conflictos día tras día, sería necesaria la opinión de este Congreso, la opinión del Senado, de forma previa a las decisiones del Gobierno. Y, por tanto, eso también es algo que, de alguna forma, estamos solicitando. Este es el proyecto de ley que hoy nos trae aquí. Pedimos el voto favorable para que España sea, de forma reforzada, un actor en el escenario internacional, buscando siempre la paz a los conflictos, el diálogo y las salidas negociadas, y que realmente no tengamos que llorar los muertos que se producen en demasiadas guerras. Hoy, señoras y señores diputados, es mi última intervención en esta Cámara. Como ustedes saben, algunos saben, he sido elegido diputado en el Parlamento de Cataluña y en los próximos días me voy a incorporar a esa Cámara. Decirles a todos los que están aquí y a los que nos escuchan que ha sido un placer y un honor trabajar con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Nuet. Y en su despedida